Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Sobre las aflicciones. ¿Quién podrá, hijos míos, oír sin admiración las palabras del Salvador a sus discípulos antes de subir a los cielos, diciéndoles que su vida no iba a ser más que un seguido de llantos, cruces y sufrimientos, mientras la gente del mundo se entregará y se abandonará a la alegría insensata y a la risa frenética? No es, nos dice San Agustín, que los mundanos, es decir, los malos, dejen de tener sus penas, ya que la turbación y la tristeza es la resultancia de una conciencia criminal, y que un corazón desordenado, en su propio desorden, halla el suplicio. ¡Ay! A ellos les alcanza aquella maldición que nuestro Señor Jesucristo pronunció contra los que sólo piensan en abandonarse al placer y a la alegría. Pero la herencia de los buenos cristianos es muy diferente. Deben conformarse con pasar la vida sufriendo y gimiendo. Mas de las lágrimas y el sufrimiento pasarán a una gloria y a un placer infinitos en su magnitud y en su duración. Al paso que la gente del mundo, después de unos momentos de alegría mezclada, por cierto, con muchas amarguras, irán a consumir su eternidad en medio de las llamas. ¡Ay de los que no pensáis más que en regocijaros!, dice nuestro Señor, pues vosotros y vuestros placeres os preparan males infinitos en el lugar de mi justicia. ¡Ay, bienaventurados!, les dice después a los buenos cristianos, bienaventurados los que dejáis transcurrir vuestros días en el llanto, ya que vendrá día en que yo mismo os consolaré. Voy pues a mostraros, hijos míos, cómo las cruces, los sufrimientos, la pobreza y los desprecios son la herencia del cristiano que desea salvar su alma y agradar a Dios. Es necesario padecer en este mundo o perder toda esperanza de ver a Dios en la otra vida. Digo primeramente que desde el momento en que somos admitidos entre los hijos de Dios, tomamos una cruz, la cual sólo nos dejará con la muerte. Siempre que Jesucristo nos habla del cielo, no omite el advertirnos que sólo por la cruz y por los sufrimientos podemos merecerlo. Tomad vuestra cruz, dice nuestro Señor, y seguidme, no un día, ni un mes, ni un año, sino toda vuestra vida. Nos dice San Agustín, dejad los placeres y la alegría a los mundanos, mas vosotros, que sois hijos de Dios, llorad con los hijos de Dios. Los padecimientos y las persecuciones nos son muy útiles desde dos puntos de vista. El primero es que con ellos hallamos medio de expiar nuestros pecados pasados, ya que o en este mundo o en el otro hay que pasar pena por ellos. En este mundo las penas son infinitas. No son ni infinitas, ni en su rigor ni en su duración, pero sí son infinitamente menores que en el purgatorio. Provienen de un Dios misericordioso, que nos castiga solo porque tiene propósito de ejercer sobre nosotros la misericordia. Nos hace sufrir un instante para hacernos felices toda una eternidad. Por grande que sean las penas en este mundo, proceden solamente del contacto del dedo meñique de Dios, al paso que en la otra vida, los suplicios y tormentos que hayamos de experimentar serán engendrados por toda su potencia y furor. Será
como si se propusiese agotar sus fuerzas haciéndonos padecer. Nuestros males serán infinitos en su duración y en su rigor. En este mundo, las penas quedan aún dulcificadas por los consuelos y auxilios que hallamos en nuestra santa religión. Mas en la otra vida no habrá consuelos, ni lenitivos. Por el contrario, todo será para nosotros motivo de desesperación. Dichoso cristiano el que deja transcurrir su vida en las lágrimas y en los sufrimientos, ya que con ello podrá evitar tantos males y procurarse placeres y alegrías eternas. El santo varón Job nos dice que la vida del hombre no es más que un seguido de miserias. Veámoslo más en detalle. Si en efecto andamos de casa en casa, doquiera hallaremos plantada la cruz de Cristo. Aquí es la pérdida de una fortuna, una injusticia que ha reducido a una desventurada familia a la miseria. Allí es una enfermedad que tiene a ese pobre hombre sujeto al lecho del dolor para que pase sus días en medio del sufrimiento. En otra parte, es una infeliz mujer que moja su pan en lágrimas a causa de la tristeza que le causan los excesos de un marido brutal y sin religión. En otra parte, veremos a unos pobres ancianos rechazados y despreciados por sus propios hijos, tan solo reducidos a morir de pena y de miseria. Si me dirijo a aquella persona, veo en su frente pintada la tristeza. Y si le pregunto el motivo, me contestará que es acusada de cosas en que ni siquiera se le ocurrió jamás pensar. Finalmente, en otro lugar, me hallo con una casa cuyos muros hacen resonar los clamores de una madre y un hijo que lloran la pérdida de un esposo y de un padre. Ved, hijos míos, lo que hace que la vida humana sea tan triste y miserable. No todo esto lo consideramos solo humanamente, mas si volvemos hacia la santa religión nuestra mirada, vamos a conocer lo que contribuye infinitamente a nuestra infelicidad al sentirnos desolados y el quejarnos cual lo hacemos. Además, he de deciros que mucho contribuye a sentirnos más desgraciados el mirar siempre a los que están mejor que nosotros. Un pobre en su miseria y en su pobreza, en vez de recordarse de los criminales cargados de cadenas, condenados a pasar sus días entre las paredes de una prisión o a perder sobre un patíbulo su vida afrentosa, tendrá constantemente fija su mirada en la casa de un gran señor del mundo, que nada en la abundancia y se recrea con toda suerte de placeres. Un enfermo, lejos de pensar en los tormentos que experimentan los desgraciados réprobos que se retuercen en las llamas, aplastados por la cólera de un Dios, sin que una eternidad de tormentos pueda borrar el menor de sus pecados, tendrá fijos sus ojos en aquellos a quienes ni la enfermedad ni la pobreza causaron jamás la menor de las molestias. Esto es, hijos míos, lo que nos hace considerar nuestros males como insoportables. Mas ¿qué se sigue de aquí sino quejas y murmuraciones que nos hacen perder todo el mérito y todos los sufrimientos en orden a la consecución del cielo? Y así, por un lado, padecemos sin consuelo y sin esperanza de recompensa. Y por otro, en vez de servirnos de nuestras penas para expiar los pecados, no hacemos otra cosa que aumentarlos con nuestras quejas y nuestra falta de paciencia. Y aquí tenéis la prueba. Desde que habláis mal de aquella persona que quería perjudicaros, ¿habéis acaso mejorado por ventura vuestra situación con respecto a ella? ¿Se apaciguó su odio? No, hijos míos, no. Después de tantos años de clamar contra ese marido que os atribula con sus borracheras,
sus desórdenes y sus locas prodigalidades. ¿Se ha vuelto acaso más razonable? No, hermana mía, no. Cuando agobiados por las enfermedades o los reveses de la fortuna, os habéis dejado llevar por la desesperación, casi hasta pretender aniquilaros, hasta maldecir a los que os dieron la vida. ¿Cesaron acaso vuestros males, o son más llevaderas vuestras penas? No, hijos míos, por supuesto que no. Así pues, hijos míos, vuestra impaciencia, vuestra falta de sumisión a la voluntad divina y vuestra desesperación solo han servido para haceros más desgraciados. No habéis hecho otra cosa que añadir nuevos pecados a los antiguos. ¡Ay, hijos míos! Tal es la suerte desdichada y desesperante de quien perdió de vista el fin por el cual Dios le envía sus cruces. Pero me dirá alguno, hemos oído 100 veces tales razonamientos. Estos son palabras, mas no consuelos. Nosotros decimos lo mismo al que hayamos atribulado por las penalidades. Ay, amigo, mira a lo alto. Saca tu corazón del fango de la tierra donde lo has hundido. Desgarra esa niebla que te oculta los bienes que con tus penas podrías procurarte. Mira a lo alto. Mira a lo alto y contempla la mano de un Padre amoroso que te reserva un sitio feliz en su reino. Es un Dios que te hiere para curar las llagas que el pecado ha abierto en tu pobre alma. Es un Dios que te hace sufrir para coronarte de gloria inmortal. ¿Queréis saber, hijos míos, cómo hemos de recibir las cruces que nos vienen, sea de la mano de Dios o sea de las criaturas? Vedlo aquí. Hemos de hablar como el santo Job, quien después de haber perdido riquezas inmensas y una numerosa familia, no se revolvió ni contra el fuego del cielo que había quemado una parte de sus rebaños, ni contra los ladrones que se llevaron la restante, ni tampoco contra el viento impetuoso que había derribado su casa y aplastado a sus pobres hijos, sino que tan solo se limitó a decir: ¡ay, la mano del Señor ha sido dura conmigo! Cuando, sin tener otro lecho, por espacio de 1 año, que un estercolero cubierto de llagas, sin recursos ni consuelos, despreciado de unos, abandonado de otros, perseguido por su misma mujer, la cual en vez de consolarle se mofaba de él diciéndole: pide a Dios que te envíe la muerte para que cesen estos males. ¿Ves a tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad? ¿Ves cómo te trata? Cállate, le responde el santo varón. Si recibimos con acciones de gracia los bienes de su mano bienhechora, ¿por qué no recibiremos en igual forma los males con que nos aflige? Mas pensaréis, no podemos comprender por qué, siendo Dios la misma bondad y amándonos infinitamente, nos aflige de tal modo. Preguntadme pues también si es posible que un buen padre castigue a su hijo, que un médico propine a su enfermo un remedio amargo. ¿Juzgáis cosa mejor el permitir a aquel hijo su vida de libertinaje, antes que castigarle a fin de que se decida a emprender el camino de la salvación que le ha de conducir al cielo? ¿Pensáis acaso que el médico obrará mejor dejando perecer a sus enfermos antes que prescribirles medicinas amargas? ¡Ay, cuánta ceguera la nuestra, si razonamos de esta suerte! Necesario es que Dios nos castigue, so pena de no ser contados en el número de sus hijos.
Pues el mismo Jesucristo nos dice que el cielo solo será para aquellos que sufran y luchen hasta la muerte. ¿Y vais a creer, hijos míos, que Jesucristo no dice la verdad? Examinad además la vida que llevaron los santos. Observad el camino que siguieron. En el momento en que dejan de sufrir, se creen ya abandonados de Dios. San Agustín exclamaba llorando: Dios mío, no me compadezcáis en este mundo, hacedme sufrir y mucho, con tal que me tratéis con misericordia en el otro, estoy ya contento. Oh, cuán dichoso soy, decía San Francisco de Sales al verse enfermo, por haber hallado un medio tan fácil con que expiar mis faltas. Mucho más dulce y consolador es satisfacer a la justicia de Dios en un lecho de dolor, que no tener que satisfacerla en el ardor de las llamas. Y yo añado lo que dicen los santos, que los sufrimientos, las persecuciones y otras miserias son los medios más eficaces para acercar el alma a Dios. En efecto, vemos que los más grandes santos son los que más sufrieron. Dios solo distingue a sus amigos mediante la cruz que les envía. Mirad a San Alejo, que permaneció durante 14 años acostado de un mismo lado, el cual estaba del todo desollado. Y en esta cruel situación resignábase diciendo: Dios mío, sois justo, y me castigáis porque soy un pecador y porque me amáis. Ved además a Santa Liduvina, cuya hermosura era extraordinaria, pidiendo a Dios que si su hermosura podía ser motivo de caer y perder el alma, le hiciera la gracia de quitársela. En aquel momento quedó totalmente cubierta de lepra, lo cual le hizo objeto de horror a los ojos del mundo, y duró esto 38 años, es decir, hasta el fin de su vida, sin que todo aquel tiempo dejase ella escapar palabra alguna de queja. ¿Cuántos de los que están en el infierno, hijos míos, estarían ahora en el cielo si Dios les hubiese hecho la gracia de enviarles una larga enfermedad? Oíd a San Agustín. Hijos míos, nos dice, en los sacrificios animaos con el pensamiento de la recompensa que os está preparada. Cuéntase en la historia que una pobre mujer se hallaba hacía muchos años sepultada en un lecho de dolor. Un día alguien le preguntó qué era lo que le infundía valor para sufrir con tanta paciencia. Ella dijo: estoy tan contenta de ser lo que Dios quiere que sea, que no cambiaría mi situación por ningún imperio del mundo. Al pensar que Dios quiere que padezcamos, queda ya plenamente consolada y quedamos ya, todos nosotros que pensamos en esto, plenamente consolados. Y así le pasó a la santa. Santa Teresa nos dice que habiéndosele aparecido un día Jesucristo, le dijo: hija mía, no te asustes al ver lo que ves. Mis fieles servidores pasan la vida en la cruz y en el desprecio. Cuanto más mi Padre ama a uno, mayores sufrimientos le envía. San Bernardo recibía las cruces con tantas muestras de gratitud que en cierta ocasión decía llorando al Señor: ¡ay, Señor, cuán dichoso sería si tuviese la fuerza reunida de todos los hombres para poder sufrir el peso de todas las cruces del universo! Santa Isabel, reina de Hungría, al ser arrojada del palacio por sus propios súbditos y arrastrada en el fango, en vez de pensar en castigarlos, corrió a la iglesia para hacer que se cantase un Te Deum en acción de gracias. San Juan Crisóstomo, aquel gran amante de la cruz, decía que prefería sufrir con Jesucristo a reinar con él en el cielo.
San Juan de la Cruz, después de haber soportado toda la crueldad de sus hermanos, los cuales le encerraron en la cárcel y le golpearon con tanta fiereza que quedó su cuerpo cubierto de sangre, ¿qué contestó a los que fueron testigos de aquellos horrores? Oh amigos míos, vosotros lloráis por mis sufrimientos, y yo os digo que no he experimentado nunca momentos más felices. Habiéndosele aparecido Jesucristo, le dijo: Juan, ¿qué cosa quieres pedirme en recompensa de lo que sufres por mi amor? Y el santo exclamó: Señor, haced que sufra yo más y más. Convengamos pues todos, hijos míos, en que los santos comprendían mejor que nosotros la dicha que encierra el padecer por Dios. Óyese decir a muchos de nosotros, cuando os halláis agobiados por algún dolor: ¿en qué he ofendido yo al Señor para experimentar tantas miserias? ¿Qué mal has hecho, amigo, para que Dios te aflija de esta manera? Repasa los mandamientos de la ley de Dios uno a uno, y ve si hay uno solo contra el cual no hayas pecado. ¿Qué mal has hecho? Recorre todos los años de tu juventud, reproduce en tu memoria todos los días de tu miserable vida, y después de esto preguntarás: ¿qué mal has hecho para que Dios te aflija de tal suerte? ¿Acaso tienes por nada los hábitos vergonzosos en que te has envilecido durante tanto tiempo? ¿Tienes acaso por nada ese orgullo que te hace considerar digno de ver todo el mundo postrado a tus plantas, solo porque posees algunas piezas de terreno más que los demás, las cuales serán tal vez causa de tu condenación? ¿Consideras, pues, nada esa ambición que no te deja jamás contento, ese amor propio, esa vanidad que te tiene continuamente ocupado, esa viveza de genio, esos resentimientos, esas intemperancias o esos celos? ¿Tienes como cosa de nada esa horrorosa negligencia respecto a los sacramentos y a todo cuanto mira la salvación de tu pobre alma? Nada de eso tienes en cuenta. ¿Mas seré por eso menos culpable, acaso? Pues bien, amigo mío, si eres culpable, no es justo que Dios te castigue. Dime, amigo, ¿qué penitencia has hecho para expiar tantos pecados? ¿Dónde están tus ayunos, tus mortificaciones o tus buenas obras? Si después de tantos pecados no has derramado una sola lágrima, si después de tanta avaricia te has contentado con dar alguna pequeña limosna, si después de tanto orgullo no has querido experimentar la menor humillación, o si después de haber abandonado tantas veces tu cuerpo al pecado no quieres oír hablar de penitencia, preciso es que el cielo se tome justicia, toda vez que tú mismo no te la quieres tomar. Ay, hijos míos, cuán ciegos somos. Quisiéramos obrar el mal sin que se nos castigue, o mejor, quisiéramos que Dios dejase de ser justo. Pues bien, Señor, dejad vivir tranquilo a ese pecador. No descarguéis sobre él vuestra mano dura, dejadlo cebar como una víctima destinada a la eterna venganza, y en aquel fuego, sobrada ocasión, habrá para que satisfaga vuestra justicia. Disminuid, Señor, sus penas en este mundo, ya que Él lo quiere así. En las llamas eternas, bien sabréis obligarle a una penitencia inútil y sin fin. Oh Dios mío, haced que jamás nos llegue tal desdicha. Más bien, exclama San Agustín,
multiplicad mis aflicciones y sufrimientos cuanto os plazca, con tal de que me miréis con misericordia en la otra vida. Pero dirá otro: todo esto es para los que cometieron gravísimos pecados, mas yo, gracias a Dios, poco es el mal que he hecho. Así, ¿crees, pues, que por parecerte a ti, que no has cometido grandes pecados, tampoco debes sufrir? Pues yo te diré, precisamente porque procuras obrar el bien, nuestro Señor te aflige y permite que se burlen de ti, que te desprecien, que se ridiculice tu devoción. Es el mismo Dios quien te hace sufrir penalidades y dolencias. ¿Te extraña esto, amigo mío? Fíjate en Jesucristo, tu verdadero modelo, y mira si hubo un solo momento de su vida en que no sufriera lo que el hombre jamás será capaz de comprender. Dime, ¿por qué le perseguían los fariseos buscando continuamente ocasión para sorprenderle y condenarle a muerte? ¿Era por ser culpable? Indudablemente que no, mas he aquí la razón. Sus milagros y sus ejemplos de humildad y pobreza eran la condenación del orgullo de ellos y de sus malas acciones. Mejor dicho, hijos míos, si nos fijamos en las Sagradas Escrituras, veremos cómo desde el comienzo del mundo los sufrimientos, los desprecios y las burlas fueron la herencia de los hijos de Dios. En efecto, ¿quién será capaz de despreciar y escarnecer a una persona que cumple sus deberes religiosos, sino un infeliz réprobo que el infierno habrá vomitado sobre la tierra para hacer sufrir a los buenos, o para ver si consigue arrastrarlos consigo a los abismos, donde él mora ya para siempre? ¿Queréis de ello una prueba? ¿Por qué Caín mató a su hermano? ¿No fue acaso porque obraba mejor que él? ¿No le quitó la vida precisamente por no haber podido inducirle al mal? ¿O cuál era el propósito de los hermanos de José cuando le arrojaron en una cisterna? ¿No era ello acaso porque la vida santa de José condenaba su conducta libertina? ¿Qué es lo que atrajo tantas persecuciones contra los apóstoles, los cuales a cada momento, por decirlo así, eran encerrados en la cárcel, azotados, apaleados, y cuya vida después de la muerte de Jesucristo fue un martirio continuo, hasta acabar todos ellos sus días de la manera más cruel y dolorosa? ¿Qué mal hacían, pues, ocupándose solo en buscar la gloria de Dios y la salvación de su alma? Se os desprecia, se os insulta y se os persigue, con todo y no inquietar a nadie. Tanto mejor. Si no tuvieseis nada que sufrir, ¿qué podrías ofrecer a Dios en la hora de la muerte? Pero seguramente me diréis, esos perseguidores ofenden a Dios, haciendo sufrir a los demás. Ellos se pierden. Si Dios quisiese, se lo impediría. Ciertamente que si Él quisiese, se lo impediría. ¿Por qué sufría Dios a los tiranos? Tan fácil le era el castigarlos como el conservarlos. Mas Dios se servía de sus malos intentos para probar a los buenos y apresurar su felicidad. No hay duda de que debéis compadecer a aquellos insensatos y rogar ciertamente a Dios por ellos. Mas no precisamente porque os desprecian y se mofan de vosotros, ya que Dios se sirve de ellos para haceros ganar el cielo, sino por el mal que se causan a sí mismos. En efecto, hay que convenir en que es mucha ceguera despreciar a uno porque sirve a Dios mejor que nosotros, o busca con mayor diligencia el camino del cielo,
y practica mayor número de buenas obras y de penitencias. Cosa es esta que no se acaba de comprender. Si quieres condenarte, condénate. Mas ¿por qué te enojas al ver que voy donde tú no quieres ir? Yo quiero ir al cielo. Si tú no vas, será ciertamente porque no quieres. Abre los ojos, amigo, y reconoce tu ceguera. ¿Qué provecho vas a sacar impidiéndome que sirva a Dios o siendo la causa de que me condene? Abre los ojos, repito, y date cuenta de tu extravío. Procura imitar a los que hasta el presente despreciaste, y hallarás tu dicha en este mundo y en el otro. Pero me dirás, ningún daño hice a los que me atormentan. ¿Por qué quieren pues dañarme a mí? Tanto mejor para ti, amigo. Es esta una buena señal. Así estás seguro de andar por el camino que lleva al cielo. Oye al Señor. Tomad vuestra cruz y seguidme. Se me persigue a mí y también se os perseguirá a vosotros. Se me desprecia a mí y también se os despreciará a vosotros. Mas en vez de desanimaros, dad lugar a vuestro gozo, ya que os está prometida una gran recompensa en el cielo. Aquel que no está dispuesto a sufrirlo todo, incluso perder la vida por mi amor, no es digno de mí. ¿Por qué causa quedó ciego el santo varón Tobías? ¿No fue porque era un hombre de bien? Escuchad a Jesucristo hablando de San Pedro mártir, cuando se quejaba de un ultraje que le infería siendo inocente. Y yo, Pedro, ¿qué mal había hecho cuando me dieron muerte? Convengamos todos, hijos míos, en que mientras nadie os importuna y anda todo según vuestro deseo, hacéis al Señor promesas muy halagüeñas. Mas a la primera y más insignificante burla, al menor de los desprecios, o a la más leve broma que se permita a un impío que no tiene fuerza para hacer lo que vosotros, os avergonzáis y abandonáis el servicio de Dios. ¡Ay, ingrato! ¿No te acuerdas ya de lo que Dios ha sufrido por tu amor? Porque se te ha dicho que te finges bueno, que eres un hipócrita, que eres peor que aquellos que nunca se confiesan. Por esto has abandonado a Dios para ponerte al lado de los que sí se van a condenar. Detente, amigo mío, no llegues más allá. Reconoce, por cierto, tu locura y no quieras precipitarte al infierno. Decidme, hijos míos, ¿qué vamos a responder cuando Dios se digne confrontar nuestra vida con la de tantos mártires, de los cuales unos fueron descuartizados por sus verdugos, otros se pudrieron en las cárceles antes de hacer traición a su fe? No, hijos míos, si somos buenos cristianos, nunca habremos de quejarnos por las burlas que se hagan a nuestra costa. Por el contrario, cuanto más se nos desprecie, más contentos debemos mostrarnos y mayor fervor poner en nuestra oración por aquellos que nos persiguen. Abandonemos toda venganza en manos del Señor, y si Él la considera oportuna para su gloria y para nuestra salvación, tened por cierto que hará sentir su peso al culpable. Ved a Moisés, agobiado por las injurias que le inferían sus hermanos para con él. A tales insultos opone él una bondad y una caridad tan grandes que llega a mover al mismo Dios. El Espíritu Santo dice que era el hombre más dulce
de los que a la sazón moraban en las tierras. El Señor envió una horrible lepra a su hermana, en castigo de lo que contra su hermano había murmurado. Pero al verla castigada, Moisés, lejos de complacerse en ello, dijo a Dios: «Ay, Señor, ¿por qué habéis castigado a mi hermana? Bien sabéis que nunca os he pedido venganza. Curad si os place a mi hermana». Dios no pudo resistir a tanta bondad y curóla al instante. Qué dicha para nosotros, hijos míos, si en los desprecios y en las burlas de las cuales somos objeto, sabemos portarnos de la misma manera. ¡Qué tesoros para el cielo! No, hijos míos, mientras no lleguemos hasta hacer bien a aquellos que nos desprecian, preferirlos a nuestros amigos, no poner a sus ultrajes otra cosa que bondad y caridad, no seremos contados en el número de los que Dios tiene destinados para el cielo. ¿Sabéis lo que somos? Vedlo aquí. Nos asemejamos a aquellos soldados que, en tanto no se hallan ante el peligro, parecen invencibles. Mas en cuando éste se presenta, emprenden la fuga. Así también, mientras se alaba nuestra manera de portarnos o se tributan elogios a nuestras buenas obras, pensamos que nada es capaz de hacernos caer. Pero la cosa más insignificante ocasiona nuestra caída y nos hace abandonarlo todo. Dios mío, cuán ciego es el hombre al creerse capaz de algo, cuando solo es bueno para haceros traición y perderse. Pero digo además, hijos míos, que nada es tan eficaz para convertir a aquellos que hacen trizas de nuestra reputación como la dulzura y la caridad. Son impotentes para resistir a su fuerza. En todo caso, si están ya demasiado endurecidos, si pusieron ya el sello de su reprobación, quedarán confundidos, se apartarán como desesperados. Pero ved una prueba de ello. Refiérese que San Martín tenía a su servicio un familiar, recogido por él desde su infancia. Por más que hizo todo lo posible para educarle en el servicio de Dios, salió un verdadero libertino, un escandaloso. Infería a su santo obispo toda suerte de injurias y de ultrajes. Mas San Martín, lejos de arrogarle de su casa cual merecía, le trató con gran caridad, hasta el punto que le parecía multiplicar sus cuidados a proporción de los insultos que de su servidor recibía. A cada momento postrábase a los pies de Jesús crucificado, derramando lágrimas e implorando su conversión. De repente el joven abrió los ojos, considerando por una parte la caridad de su obispo y por otra las injurias con que le había agobiado, y corrió a arrojarse a sus plantas para pedirle perdón. El obispo le recibió en sus brazos y bendijo a Dios por haberse apiadado de aquella pobre alma. Aquel joven fue durante el resto de su vida un modelo de virtud y tenido por santo. Antes de morir, repitió muchas veces que la paciencia y la caridad de San Martín le habían valido la gracia de la conversión. Sí, hijos míos, ved lo que lograríamos también nosotros si en vez de volver injuria por injuria, acertáramos a oponer solamente la caridad. Los santos
cuando no se les ofrecía la ocasión de ser despreciados, la buscaban. Leemos, por ejemplo, en la vida de San Atanasio, que una dama, con el designio de trabajar por la gloria del cielo, fuese al encuentro del obispo, pidiéndole uno de esos pobres que se sostienen de limosnas, para cuidar ella misma de socorrerle. Pues, decía ella, quisiera ejercitar un poco mi paciencia. El santo obispo le envió una mujer en extremo humilde, la cual no podía acostumbrarse a que tal dama la sirviese. Cada vez que ella le prodigaba algún favor, la pobre mujer se deshacía en actos de gratitud. No contenta la dama con aquellos homenajes, fue a ver al obispo y le dijo: «Señor, no me habéis servido tal como deseaba. Me habéis dado una persona que me llena de confusión con su humildad. Al hacerle el menor servicio, se inclina hasta el suelo. Por favor, dadme otra». Viendo el obispo el anhelo de padecer que tenía aquella dama, le dio una pobre de carácter orgulloso, colérico y despreciativo. Cuantas veces aquella dama la servía, llenábala de injurias, diciendo que ella la había solicitado, no para prodigarle sus cuidados, sino para hacerla sufrir. Llegó incluso hasta golpearla. ¿Y qué hizo la señora? Cuanto más la insultaba, mayor diligencia ponía la dama en servirla, sin desfallecer en lo más mínimo, a pesar de todas cuantas penas le causase. ¿Qué se siguió, hijos míos, de aquello? Pues que movida aquella mujer por tanta caridad, se convirtió y murió como una santa. Oh, hijos míos, cuántas almas en el día del juicio se nos quejarán por no haber opuesto siempre la bondad y la caridad a sus injurias. Merced a ello, estarían en el cielo, mientras ahora arden y arderán por toda una eternidad. Sí, al comenzar, hemos dicho, hijos míos, que las cruces, así como todas las miserias de la vida, eran enviadas por Dios para satisfacer a su justicia por nuestros pecados. Pero podemos también entonces decir que son ellas algo para no caer. ¿Por qué ha permitido Dios que se os lesionase en vuestros derechos, o que otro os engañase? Ved la razón de ello. Es que Dios, que conoce el porvenir, ha previsto que vuestro corazón se aficionaría demasiado a las cosas de la tierra, y por ellas perderíais de vista el cielo. Permite que sea manchada vuestra reputación, que se os desacredite. ¿Y por qué, hijos míos? Sino porque sois demasiado orgullosos, demasiado celosos de vuestra reputación. Por esta misma causa ha permitido que fueseis humillados, a fin de libraros de la eterna condenación. Para terminar, hijos míos, os diré que nadie hay tan desgraciado en esto de soportar las cruces como un hombre sin religión. Unas veces se acusa a sí mismo diciendo: si hubiese tomado estas medidas, tal desgracia no me hubiera ocurrido. Pero otras veces acusa a los demás: aquella persona es la causa de mis males, y no he de perdonárselo nunca. Se desea la muerte a sí mismo y la desea a ella. Maldice incluso el día en que nació, cometerá 1000 bajezas que creerá lícitas para salir de aquel mal paso, mas todo esto en vano. Su cruz, o mejor dicho, su infierno, le seguirá a todas partes. Tal es el fin desdichado de aquel que sufre sin dirigir sus ojos a Dios. Lo único que puede darle consuelo y alivio es Dios. Mas contemplad al que verdaderamente ama a Dios y desea ir a verle en el cielo. Oh Dios mío, dice,
cuán poca cosa son mis sufrimientos en comparación de las penas que mis pecados merecen para la otra vida. Me destináis a sufrir unos momentos en este mundo para hacerme feliz durante toda la eternidad. Cuán buenos sois, mi Dios. Hacedme sufrir, sea yo objeto de desprecio y horror a los ojos del mundo, con tal que tenga la suerte de agradaros. Nada más me cabe desear. De aquí hemos de concluir, hijos míos, que el que ama a Dios es dichoso aún en medio de las más encarnizadas tempestades del mundo. Dios mío, haced que nunca dejemos aquí de sufrir, para que después de haberos imitado en la tierra, vayamos a remar con vos en el cielo.